bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a, como ya lo vieron en el título, vamos a reparar el retrovisor que se cayó. Ahorita les voy a mostrar cuál es la forma. Creo que buena, supuestamente es la buena, porque la verdad le he pegado con cola loca y no sirve. Dura muy poco, dura unos cuantos días, y con la vibración del carro, el movimiento y todo eso se vuelve a desprender. Y pues bueno, también para darles una explicación del por qué me había ausentado un poco del canal, y para aquellos que me mandaron mensajes de que ya había echado a perder el carro, ya había chingado la máquina, que porque como YouTube no me deja dinero, yo había dicho que ya no la hago y mejor me retiré. Y pues no es eso, porque créanme, me llegaron muchos comentarios sobre ese tema de que como no me dejaba dinero, que mejor me retiré. Y pues por una parte, pues a quien no le cae mal algo de dinero, ¿no? Pero no lo hago al 100% por dinero, porque como saben los que me siguen desde el principio, ya les dije yo a qué me dedico, cuál es mi oficio. Ahorita pues no tengo trabajo, pero tampoco vivo de YouTube. Y como les digo, pues si en un futuro nos llega a dejar alguna ganancia, pues qué bien, ¿no? Se va para arriba tanto el canal, tanto el carro y tanto todos los miembros del grupo, ¿no? Porque como en todo vamos a echarnos la mano, y si alguien necesita algo, pues también levantamos su carro, ¿por qué no? Como les dije desde un principio, si gana uno, ganamos todos. Y pues así es la cosa, amigos. Entonces pues ese es el motivo por el cual me ausenté. Pues como saben todos, mis papás estuvieron enfermos de COVID. Desgraciadamente mi mamá se puso un poco más grave y ella sí la tuvimos que internar. Estuvo internada aproximadamente 2 semanas, pero pues como saben, no nada más es lo de la estancia en el hospital, sino también es los cuidados fuera del hospital, en la casa. Y pues por eso me ausenté un poco. Ahorita venimos en camino vengo de hecho a la refaccionaria para comprar el pegamento para este retrovisor. Ahorita van a ver cuál es. Y pues bueno, entonces este sería el motivo. Al carro no le he hecho nada, no se le ha hecho ninguna modificación, salvo un nuevo estéreo que adquirí. Es todo lo que se le ha... Déjenme estacionar el carro aquí en el... Bueno, pues aquí vamos llegando a la refaccionaria. Entonces ese es el motivo por el cual me ausenté un poco. Bueno, bastante, creo que fue mes y medio. Pero pues ya estamos de vuelta, vamos a retomar el canal. Vamos con nuevos proyectos. Ahorita lo que se viene es arreglar el retrovisor. Yo creo que voy a hacer el lip casero con unas placas de acrílico que ya conseguí. También pienso hacerle el difusor, también atrás vamos a hacer el difusor. El tablero yo creo que lo vamos a pintar de otro color, porque como lo pinté gris brillante refleja mucho. Entonces lo voy a tratar de buscar un gris más oscuro, pero que sea mate. Entonces, porque también estuve pensando en cambiar todo el interior del carro, hacerlo negro, pero se me hace muy laborioso. Más que nada volver a quitar el tablero, es mucho detalle. Y para pintarlo, pues como que no, mejor lo empapelo y nada más pinto el puro tablero, un color un gris más oscuro, pero que sea mate. Entonces, del interior yo creo que ya es todo. De hecho, déjenme mostrarles. Voy a cortar tantito. Pues aquí les muestro, amigos, una de las pequeñas modificaciones que se le hicieron al carro. No sé si ya cuente como modificación cambiarle el sonido, el estéreo, pero pues es algo de lo que le he metido en lo que es este mes y medio. Si recuerdan, no sé si lo alcanzaron a ver, yo traía un estéreo Sony al principio, creo que no lo alcanzaron a ver. Lo tuve que vender. De hecho, después me conseguí uno que era Philips, muy bueno por cierto, y también lo tuve que vender. Y ahorita acabo de conseguir
a lo que me comentan, este es muy buena marca. Vean, aquí está el modelo KDC 248U de la marca Kenwood. Y pues hasta ahorita tiene buen sonido. No tiene las funciones de un super auto estéreo, pero pues, lo muy básico para los que no nos gusta ahora sí que lo que es el car audio, sino nada más hacer ruido o traer música, que es lo que se necesita muchas veces cuando vas en carretera. Pues eso es parte de una modificación. Y la otra es, vean, aquí tenemos más bien no tenemos el retrovisor. Aquí ven, ya de tanto quitar y poner, ya hasta le puso un madrazo al parabrisas. Pero pues bueno, ese es parte de algo que se le tiene que cambiar, porque aquí no sé si se alcanza a ver. Por aquí se ve, está todo cuarteado. Desde que lo compré lo agarré cuarteado. De hecho ya está hasta abajo, no sé si se alcanza a ver. Por aquí se ve la raya, está cuarteado. Y aquí pues de tanto de que se quita y se pone el retrovisor, que lo pego con cola loca. De hecho miren, aquí lo tenemos, pues ya se trajo un cachito de cristal. Este es muy bueno cuando se llega a caer. Aquí trae un tornillito. Vamos a utilizar una llave aquí de estrella, no sé si alcanza a enfocar, que es de la medida T20. Por aquí las trae T20, miren, aquí la tenemos. Esto lo que van a hacer es aflojar el tornillito, y acá atrás va a salir lo que es esta pieza que es como de plomo, como de fierro colado, no sé qué sea. La va a traer aquí. Ojo, cuando ustedes van a aflojar el tornillo, y esta pieza la va a traer pegada, viene muy pegada con un pegamento amarillo, no sé qué chingado sea. De hecho de aquí se alcanza a ver, aquí en las orillitas se alcanza a ver el pegamento. Esto va a venir así. Yo lo quise, de hecho hasta aquí se ve golpeadón, con un desarmador le pegué de aquí arriba y lo fui bajando. Una vez afuera le limpié lo que es todo el pegamento, le di una lijadita y así ya se coloca. Lo que se tiene que hacer es aquí echarle un pegamento especial, y aquí en el parabrisas, bueno, eso es lo que se pega al parabrisas. Y una vez ya pegado, esto va a quedar así, y ustedes ya lo único que van a hacer es meter esta pieza y dejarla caer por arriba así, y van a volver a apretar el tornillito que les dije que tenían que quitar. Entonces ahorita voy a reparar eso. De hecho aquí miren, aquí entre todas mis cosas traigo el cola loca, que siempre ando con el cola loca. Y pues bueno, vamos a comprar el pegamento. Ya estoy aquí afuera de la refaccionaria. Vamos a comprarlo y ahorita les muestro cómo se usa. Así que amigos, aquí antes que todo, que arranqué el carro para acomodarlo en otro lado, vean, aquí por ahí un amigo me pidió que cómo checaba el regulador de gasolina. No sé si se alcanza a ver, es este que está aquí atrás. Este trae una manguerita aquí arriba. La forma de checarlo es esta manguerita, ya que el carro tenga temperatura normal de trabajo. Lo que van a hacer es retirarla. El carro se va a sonzar un poquito, pero miren, chequen. Aquí lo que van a hacer es checar que por ahí no tenga o no saque ni una gota de gasolina. Ya vieron que son como unos 5 o 10 segundos, no tira nada, la vuelven a poner. Eso quiere decir que su regulador de presión de gasolina está en perfecto estado. Vean a dónde va al ladito del sistema de admisión del acelerador. No tira gasolina, eso quiere decir que está en perfecto estado. Porque por ahí preguntaron que cómo se checaba, y pues esa es la forma de checarlo. Si ven que tiene, aunque sea una gotita de gasolina, su regulador ya anda fallando. Y pues bueno, aquí para que vean que la máquina está bien, está parejita, no tiene ningún brinco ni sonidos raros. Y vean, y sigo con el filtro de alto flujo. Pues bueno, nada más era para esa pequeña muestra. Seguimos con lo del retrovisor. Pues bueno amigos, ya fui por el pegamento. El pegamento es este. Aquí lo pueden ver. Trae dos piezas. Me costó la cantidad de 50 pesos. No sé si por donde ustedes vivan haya refaccionarias de este tipo. Si la refaccionaria se llama Rollcar, o también en la refaccionaria del surtidor.
ahí es donde se consiguen estos. Les digo, este me costó 50 pesos. Pues ahora sí que vamos a empezar a lo que es la instalación para pegarlo. Y ahorita les muestro, es que es un poco difícil con una mano y grabar. Déjenme abrirlo y ahorita les muestro. Pues bueno amigos, ya lo tengo destapado. Aquí tengo la pieza y aquí tengo las dos cápsulas. Entonces, primero que nada deben de limpiar bien las piezas. También la parte donde se va a pegar con alcohol, si es posible. Ver bien cómo va esta pieza. En este caso del Grand Dam, va así con lo que tiene las marquitas hacia ti y lo redondito lo que es hacia arriba. Pero una cosa, no lo vayan a pegar hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque al momento de que van a ensamblar el retrovisor va en esta forma y le tiene que caer por arriba, de arriba hacia abajo. Entonces si lo pegan ustedes lo que es hasta acá arriba, no los va a dejar lo que es el cielo del carro, no lo va a dejar. Entonces por eso es un poquito abajo. Estamos hablando, no sé, de unos 15 centímetros hacia abajo para que tengan buen espacio. Y pues casi la posición original que se trae de agencia. Entonces déjenme mostrarles cómo se pega esto. Entonces ya quedamos que esta pieza va así. Entonces lo que vamos a hacer es voltearla. Hay que darle una lijadita a esto y limpiarlo con alcohol. Una vez limpio ya no lo pueden tocar. Entonces vamos con la primera parte. La primera parte es este líquido que trae. Le quitamos el cartoncito. Y ya hasta lo tiré, ya perdí esta madre. Bueno. Entonces una vez que quitamos el cartoncito queda lo que es este liquidito. El cartoncito lo van a meter por aquí abajo, prácticamente al revés. Si entra de aquí para abajo, ustedes lo van a poner de aquí para acá. Otra porque se me cayó, ya saben que en estos carros se cae algo y ya no encuentran ni madres. Entonces vamos a dejarlo ahí. Entonces tienen que hacer que el líquido moje esta esponjita que trae. ¿Cómo lo van a hacer si el líquido se tapa? Pues bueno, por dentro, no sé si se alcance a notar. Vamos a ver, a buscarlo. Bueno, aquí adentro trae una capsulita. Esa capsulita lo que tienen que hacer es aplastarla y tronarla. Para eso es el cartoncito. En este caso, como se me cayó, yo lo voy a hacer con este trapo. Vamos a ver si se escucha cómo trona. ¿Ya escucharon cómo tronó? Entonces, una vez tronada, esto es como un tipo primer, un adherente. Entonces lo vamos a voltear y vean cómo se va a empezar a llenar la esponjita de líquido. Y lo que vamos a hacer es limpiar esto. Se lo vamos a embarrar bien. De hecho huele como una tipo acetona. Que quede bien embarradito. Que les digo, es el adherente. Si se puede, también aquí en el área donde lo van a pegar, denle un pasoncito. Y en este caso lo voy a pegar de este lado porque se dan cuenta, ahí tengo el madrazo que se volvió a estrellar ahora con tanto quitapón de las cosas. Y pues vamos a embarrar bien esto. Ya una vez bien embarradito, vamos a esperar que se seque por unos 2 o 3 minutitos. Y vean, se acabó el liquidito. Aquí se ve cómo está todo estrellado. Disculpen el sol, pero es que es temprano. Estamos hablando que son como las 10 de la mañana y está el pinche solazo a todo lo que da ahorita. Y pues bueno, esperemos tantito. Aquí ya tengo el pegamento abierto, es el adhesivo. Lo segundo que hay que hacer es pues obviamente ponerle el adhesivo y pegarlo acá arriba, presionarlo, no sé, por 1 minuto y ya esperar a que se seque. Les corto y ahorita que le voy a poner el pegamento ya les muestro cuál es el siguiente proceso. Y pues bueno amigos, ya después pasaron como 5 minutitos. Ahora sí vamos a poner lo que es el adhesivo. Desgraciadamente se va a desperdiciar mucho porque pues nada más van a ocupar lo que es una gotita del adhesivo. Porque no le vayan a poner todo, porque al momento de que lo presionen, el adhesivo lo que va a hacer se va a expandir y se les va a salir por las orillas. Entonces lo único que se va a hacer es ponerle una pequeña porción. Déjenme ponerle. De hecho no trae mucho, no vayan a creer que trae los litros. Es una como especie de resina esta cosa. Me imagino que hace
reacción con el catalizador que le pusimos primero. Y pues vean, aquí ya la tenemos. Yo la neta ya me pasé, creo que ya después lo estaré limpiando ahí con una espatulita. Y pues bueno, llegó la hora. Aquí es donde les comenté que lo iba a poner al lado del madrazo que se había puesto. Pues aquí vamos. De hecho, si se alcanzan ahorita les voy a mostrar. Se salió poquito por los lados, pero pues ni modo, son gajes del oficio, es para que vean. Y cuando ustedes lo hagan digan, aquel pendejo se equivocó, pues yo no la voy a cagar igual. Porque pues también para eso hacemos estos videos, para que pues, si la vamos a regar, pues ustedes aprendan de nuestras pinches regadas. Y pues ya hay que presionarlo un poquito, pero tratar de no jugar con él, porque como se resbala. Entonces lo voy a presionar aquí durante unos 2 o 3 minutitos. Ahorita lo voy a soltar y les muestro cuál es el resultado. Bueno amigos, regresamos antes de que se seque. Ya saqué el pinche taponcito que se nos perdió. Aquí como recuerdan, de la parte de la esponjita, el taponcito viene así, viene sellado. Lo que ustedes van a hacer es sacar este taponcito, lo van a meter por la parte de abajo. Y lo que van a hacer, con ayuda de van a tronar el cristal. De hecho todavía sigue tronando, a ver si se oye. ¿Ya vieron? De hecho ya se ve aquí todo craquelado lo que es el cristal. Les digo, tiene un olor como acetona, como con lo que se despintan las uñas las mujeres. Y pues bueno, y aquí tenemos lo que es la otra pieza. Entonces aquí, les vuelvo a dejar aquí la marca. Ahorita vámonos ya del estacionamiento, en lo que seca un poco, y les comento algo que les quería comentar también. Pues básicamente lo que les quería comentar era que pues muchos de ustedes me comentan me dejan aquí en los comentarios del canal preguntas acerca de, ahora sí que se podría decir mecánicamente del motor. Y pues lo que les quería comentar era que permítame. Gracias, mi hijo. Lo que les quería comentar era que pues yo les ayudo en lo que puedo, prácticamente con mis experiencias, con lo que pregunto o con lo que aprendo por andar de pinche metiche, porque de hecho soy de las personas que no me quedo callado, no me quedo con las dudas. Si veo algo o si voy pasando y veo a un mecánico que está haciendo algo de mi interés, pues me regreso y le hago la pregunta, oye, ¿esto para qué o por qué, no? Entonces, pues muchas veces es bueno ser metiche, porque así aprendes un poquito más de cosas. Entonces, era eso, prácticamente, de que yo les ayudo con lo que puedo, con lo que sé, porque también me llegaron muchos comentarios de, estás bien pendejo, ¿cómo das consejos y ni sabes? Vi que por ahí comentaste esto, pero esto no es así, no es así. Pues bueno, para eso también está la caja de comentarios, no para que ofendan ni nada, porque como saben no es para ofender, pero pueden dejar en los comentarios, ¿sabes qué? Mira, te equivocaste, esto se hace así y así, o a lo mejor a ti te funcionó en tu carro, pero la verdad no es esa. Entonces, pues por eso les quería comentar esto. Yo no soy ningún experto, ni mucho menos llevo años con mi carro. Llevo apenas 1 año y medio, y lo que les comento y lo que les subo en los videos es en base a mi experiencia. Pues nada más es eso lo que les quería comentar. Porque si ya saben, ¿no? Hay mucha gente que se siente que lo sabe todo, y más de otros grupos, porque como les comenté en principio, hay otros grupitos que son grupos oficiales de Pontiac Grand Am. Les digo, de oficial nada más tienen su creencia, porque no hay ningún papel que lo avale. Cuando enseñan ahora sí que un papel que diga aquí somos, o sea, me lo mandó General Motors y este es un grupo totalmente oficial patrocinado por General Motors, pues otra cosa va a ser, ¿no? Pero pues mientras nada más es su creencia. Entonces hay muchos que nada más vienen a este canal para ofender, para criticar, para llevar y traer chismes, es para lo único que vienen. Y muchos sí vienen porque les interesa saber, les interesa más, aprender más sobre su carro. A lo mejor no todo lo que yo haga lo van a hacer ustedes, pero sí lo aprenden, sí lo analizan, y a lo mejor pueden decir, no, pues la neta, yo también pensé como este cabrón, pero le quedó feo, se ve feo, ya no lo hago.
Entonces ese es uno de los motivos también por el cual existe este canal. Y pues bueno amigos, ya no los mareo con tanto chorro. Ya voy a llegar aquí a lo que es mi casa, bueno, su pobre casa también de ustedes. Y pues nada, entonces los dejo tantito, voy a cortar y ahorita en un ratito más vamos a esperar. Le voy a dar más tiempo, que se seque hay 1 hora, unas 2 horas. Y ahorita ahorita les grabo cómo vuelvo a montar el retrovisor y listo, ¿sale? Espero no haberlos aburrido tanto. Pues qué tal amigos, ya les comento, ya pasó más o menos como 2 horas. Y pues ya nada más lo que le sigue es, como les comenté, poner el vidrio por encima. Y ya ven, aquí ya está sujeto. Ya lo único que queda es con el Tor apretar el tornillito. Y listo. Aquí se puede ver. Aquí ya podemos ver el vidrio totalmente pegado. Y vean, no queda residuo, ya nada más hay que conectarlo y pues ya quedó. Así es como se pega un retrovisor. Eso es todo, no es la gran ciencia, nada más hay que ser un poco limpios y cuidadosos de no echar a perder el material. Y pues eso es todo. Bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Es relativamente fácil, no tiene mucha ciencia. Nada más pues es un poco no laborioso, sino que como les digo, ser cuidadoso, limpio y hacer las cosas bien. Si las van a hacer, pues háganlas de una vez bien. Y pues eso es todo. Ya si vienen más cosas, vamos a ponerle más atención al canal. Vamos a modificar más cosas de este carro. Y pues ya saben, déjenme en la caja de comentarios sus dudas, sus sugerencias. Y pues qué más le puedo hacer al carro, qué le puedo hacer, qué le puedo quitar. Y pues antes de despedir este video les quiero recomendar un taller que se llama Vinyl Art. Ahí hacen car wrap, forrado de piezas, pintado de rines, pintado de caliper, accesorios y película de seguridad. Por aquí arriba les voy a estar dejando las imágenes de el trabajo que hacen estos amigos. Se ve que son muy buenos trabajos. Espero pues les echen una llamada y les quieran hacer algo a sus naves ahí. De hecho vamos a ver si podemos empezar algo con ellos, no sé, mandarles algún accesorio que nos lo forren. Pues de hecho estoy pensando el cofre tipo fibra de vidrio, pero antes le quiero hacer las tomas de aire y fibra de carbono, perdón. Se las voy a hacer en fibra de vidrio las tomas de aire y se los voy a mandar a ellos a forrar. Por aquí les dejo las imágenes y de los trabajos que han realizado. De hecho tienen un Gran Am azul que le forraron el cofre con tipo fibra de carbón. Muy perro ese pinche cofre quedó. Y pues bueno amigos, ya saben, me ayudan mucho suscribiéndose. Dejen sus comentarios en el grupo de Team Gran Am. Aquí también de abajo dejo el link. Ahí también, si yo no les puedo ayudar, porque como les comento yo no soy experto, nada más a mi experiencia les ayudo. Ahí también, si no les puedo ayudar yo, ahí hay muchos compañeros dispuestos a ayudarles, que tienen más experiencias, más conocimientos. Y pues bueno, por el momento sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, denle like, activen la campanita para que YouTube les avise el siguiente video que subamos. Y pues bueno, ya estarán viendo qué es lo que sigue. Hasta la próxima. Time after time, you're always right.